Bienvenidos amigos de NS, nuevamente este espacio es el encuentro con Dios, donde semana a semana nos reunimos para seguir avanzando y conociendo sobre nuestra fe, para intentar vivirla, ¿verdad? Gracias al equipo de producción, al equipo técnico y sobre todo a todos ustedes que están allí en radio, televisión, nuestras señales abiertas y en nuestras plataformas digitales. No olviden compartir contenido como este. Hemos estado viendo que la familia, la educación de los hijos dentro de la familia también es un tema clave. Estamos en una pequeña serie sobre este tema a la luz del inspirador de NSE, que pues promovió estos medios de comunicación, pero digamos esto dentro de una visión amplia también de promover al hombre, restaurarlo, reconciliarlo con Dios, y desde luego ahí está la familia y la educación de los hijos. ¿Qué más nos decía el padre Molina, siempre fiel a la iglesia, hombre de iglesia, hombre de Dios? ¿Qué nos decía sobre este tema? Y en nuestro último encuentro habíamos visto algo sobre también el perfil paterno, tan en crisis hoy por hoy. Vamos a saludar para ello y continuar con esta serie a don Randy Brunello, esposo, padre de familia, misionero, miembro de este equipo que nos ha venido compartiendo este tema. Randy, bienvenido una vez más. Gracias, Hernán, y una alegría poder compartir una vez más también, como dices, este espacio y seguir profundizando en las enseñanzas del Padre, que como dijiste muy bien, no son enseñanzas propias. Él, lo único que nos daba a conocer era el Evangelio, y a través del Evangelio poder descubrir un poquitito cuál es el rol nuestro. Es curioso, estamos hablando de la educación de los hijos, pero podríamos decir, hasta ahora no hemos tocado ninguna cosa específica con respecto a la educación de los hijos, aparentemente, pero no nos damos cuenta de que no educamos tanto con las técnicas o los métodos como con nuestro ejemplo. Por eso nos estamos fundando principalmente en hacer de nuestro matrimonio, de cada uno de nosotros, papá, mamá, un ejemplo, una luz, un faro que ilumine la vida de nuestros hijos. Randy, disculpa, precisamente el último encuentro mencionabas algo que, por ejemplo, para los hijos, yo voy a ver, si tú decías una frase de estas, ¿no? Si realmente quieres hacerle bien a tu hijo o amar a tus hijos, tienes que amar primero a tu esposa. No es como... Y esto también con una, digamos, con una definición que es del cristianismo, que también es todo un tema, ¿no? En las catequesis, no es tanto de hacer cosas el cristiano, sino de una forma de vida, un ser. Y esto es un poquito complicado, pero es así. Así es. Por eso también, a partir de este programa, vamos a tomar, yo creo que será en este programa y el programa que viene, como modelo, como base o fundamento para nuestras familias, a la mejor familia que ha existido en la historia aquí en la tierra. No nos olvidemos que el Magisterio Pontificio nos dice, Dios es familia, pero Dios nos ha puesto un modelo de familia al que podemos imitar. Si te parece, Jorgito, ponemos la diapositiva siguiente y nos dice la Sagrada Familia, modelo de familia para nosotros, pero cuidado, también ejemplo de paternidad y maternidad para cada uno de los componentes de ese nosotros, que es el matrimonio, y de ese nosotros y nuestro, que es la familia. Recordemos que lo único mío en mi familia es mi esposa, y lo único propio suyo soy yo. Todo lo demás, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestras alegrías y nuestras penas, es nuestro. Lo compartimos, lo vivimos juntos. Y eso es algo fundamental. Por eso vamos a ver ahora lo que nos dice el padre Molina con respecto a esta familia de Nazaret. Algo hemos adelantado ya en algún momento. Y dice así, en la bendita convivencia del humilde hogar de Nazaret se vivía el mensaje de las bienaventuranzas, el valor salvador puesto por Cristo en la rutina diaria de la vida humana. No vamos a tener, por decirlo de alguna forma, ese problema de que tengamos que hacer cosas extraordinarias. No,
en lo ordinario, en lo de cada día, es donde está Dios. Y luego nos decía el Padre, Jesús empezó a salvar desde el interior de una familia, en el seno de la Sagrada Familia. Jesús me dice con ello que la salvación se configura familiarmente, tiene configuración familiar. Por eso no podemos olvidarnos de que nuestra familia, nuestro matrimonio, que es el origen de la familia, es un trampolín para llevar a los nuestros a Dios. No es para que nos quedemos encerraditos en nuestras cosas, en nuestros gustos, en nuestras necesidades, en nuestros caprichos. No, nuestro amor también tiene que ser universal. Salvarnos nosotros y ayudar a que se salven los demás. Y eso es parte de la educación que tenemos que dar a nuestros hijos. Pero ¿cómo van a vivir nuestros hijos ese amor universal si papá y mamá no son ejemplo de ese amor? Si papá y mamá, incluso entre ellos, viven más el egoísmo que el amor y se van echando culpas el uno al otro y se van sacando los trapitos al sol, incluso a veces delante de los hijos, y se van diciendo, tú eres así, tú eres asá, y tú eres un tal, y tú eres una cual. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos el amor? Evidentemente, ni la Santísima Virgen María ni San José actuaron de esa manera. Por eso Hernán nos pone, el Padre Molina, estos ejemplos. No sé si hay alguna pregunta, antes que saltemos ya con ese modelo de paternidad, que es el que vamos a profundizar hoy, porque no nos va a dar a tiempo a ver a la Santísima Virgen, creo yo. Me parece que vamos a tener que hacer un programa más. Lo lamento por ti y por nuestros oyentes y televidentes, pero... que la serie se alarga. Creo que nunca se ahonda lo suficiente, Randy, en ese tema tan delicado. Estás, como dijiste tú mismo, el Padre Molina no se inventa nada y eso da gusto con las personas de Dios. Uno nota esa sintonía del Espíritu Santo, el magisterio, la enseñanza. Es que una verdad no es la distinta, varía. En el tiempo permanece lo esencial y uno ve que es así. Decías, la familia, comentando al Padre Molina, ¿no? Es un trampolín para llevar a los nuestros a Dios. Y el Padre Molina, Jesús empezó a salvar desde el interior de una familia. En 1985, San Juan Pablo II, Familiares Consorcio, dice algo parecido. Exacto. O sea, plena sintonía, y esto merece una serie larga. No hay problema, Randy. Bueno, me alegro que por lo menos tú te consueles de que tengamos que seguir adelante con más programas. Pero es importante lo que acabas de decir. O sea, el Padre Molina muchas veces incluso citará documentos y los hará propios porque para él era propio todo, el Evangelio, el Magisterio, los documentos pontificios, todo lo hacía propio. No es que mira, este es un plagiero que lo único que quiere es hacer suyo lo que los demás dicen. No, es que el Padre Molina lo leía, lo asimilaba y lo hacía propio. Y de repente decía la misma idea con otras palabras porque sintonizaba plenamente con aquello que creía. El Padre creyó en el Evangelio, como lo dijimos ya en otros programas, y su vida fue un vivir el Evangelio. Y Evangelio también fue la vida de San José. Por eso vámonos a la siguiente diapositiva, que nos dice que miremos la paternidad de San José. Una paternidad que tiene amor, pureza, fe, pero a la vez perseverancia. Es el ejemplo para todos en secundar con amor, con pureza, con fe y con perseverancia los designios de Dios. Y aquí viene un punto crucial también, queridos amigos, porque muchas veces nosotros tenemos amor, tenemos fe, perseverancia, puede que muchas veces nos falte pureza, pero no a Dios. Nuestra fe es en querer alcanzar aquellas metas que nos hemos impuesto. Por eso perseveramos y tenemos esa fe y ese amor a las cosas y no a Dios. Pero cuidado, que nuestro Señor Jesucristo nos dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso San José fue tan lumínico para nuestro Señor Jesucristo.
Y algunos podrían decir, como ya lo mencionamos en el programa anterior, haciendo una especie de abrebocas a este tema que hoy vamos a profundizar. Bueno, pero a ver, Jesús era Dios. ¿Qué pinta San José entonces? Porque en realidad no era su padre. Momento. No era su padre biológico. Pero San José asumió la paternidad tal cual Dios Padre se lo proponía y se lo impuso, podríamos decir en cierta forma. Porque fijémonos que el ángel no le dice a San José, mira, si quieres, recibe a tu mujer. No, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa. Y José hizo lo que el ángel le dijo, no tengas temor. Esto es así, lo que viene de ella es del Espíritu Santo. Y José asumió la paternidad de tal forma que a los 30 años de Jesús, como lo hemos comentado ya también, todo el mundo tenía a Jesús por hijo de José. Y nadie sospechó absolutamente nada de la sobrenaturalidad que se vivía en esa casa, en esa familia. Por lo tanto, tenemos a un José que es todo querer hacer los designios de Dios. Tenemos a un José que es todo Jesús, lo dirá más adelante el Padre Molina, todo por Jesús, todo por María. Pues entonces, y solo entonces, nosotros como padres podemos actuar verdaderamente. Este es un análisis que tenemos que hacernos. Vivimos de esta manera nuestra paternidad, sembrando amor, sembrando pureza, sembrando fe, sembrando perseverancia en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Somos esa luz que les va a guiar hacia el encuentro con Dios, como es el título de este programa, porque no está reñido la paternidad con el encuentro con Dios, al contrario. Es el Padre, el Dios Padre, el origen de toda paternidad. Y si queremos ir a Él, nuestra paternidad tiene que ser un reflejo de la suya. Por eso decía la hermana Josefina, y ya voy a pasar a Hernán, por si acaso que quiera hacer alguna pregunta, fijémonos qué bonito, dice la hermana, San José es el más grande santo. ¿Pero por qué? Porque es el más humilde, el más sencillo. No aparece para nada. Incluso procuremos imitarlo. Porque lo que él procura es no aparecer. Y nosotros siempre queremos aparecer, aparentar. Siempre queremos ser el centro. San José no era así. Porque San José sabía la función que estaba cumpliendo. Si soy el reflejo de la paternidad divina en esta familia, tengo que ser reflejo de, y no tengo que ser yo el origen de. Ojalá, Hernán, que todos los que somos papás nos atrevamos a poder hacerlo de esta manera, ¿no? Y Randy, ¿quién no está llamada a una paternidad o maternidad? Esto el Papa Francisco lo decía varias veces, dirigiéndose a las religiosas, por ejemplo, y bueno, tanto cuanto también a los seminaristas o sacerdotes o las religiosas decían no son unas solteronas, ¿no? Están llamadas a dar una vida espiritual que, no sé si lo estoy diciendo bien, Randy, incluso es más importante porque uno puede dar la vida biológica, cooperar con el Señor, pero ese nacer del corazón, esa enseñanza, esa guía en la vida, no es solamente algo biológico, ¿verdad? Randy, desde la pausa, ¿qué nos quieres decir? O mejor lo dejamos para enlazar, si te parece, después de esta brevísima pausa, si, digamos, tenemos los que no se llegan a casar, los que por motivos religiosos, de profesión u otro, no llegan a tener unos hijos, son una especie de castradas espirituales para toda su vida. ¿Es así? Y también lo religioso. Te dejo como esta consulta. Y San José en esto, ¿qué nos puede decir también? Como podemos nuevamente revisar esta figura. Randy, te invito a la primera pausa y a todos los amigos de Este es el Encuentro con Dios. Hoy nos acompaña don Randy Brunello, esposo, padre de una familia numerosa, misionero, miembro de este equipo también de NS
y también él suele impartir charlas sobre estos temas y le estamos teniendo hoy una especie de charla, por así decir, en cámaras, ante cámaras. Así que nos aprovechamos de esto y le agradecemos a él y a Dios. Así que, por favor, no te olvides de compartir contenidos como este, si estás por las redes sociales también, y déjanos tus comentarios en los WhatsApp de cada una de las ciudades donde NS trabaja. Enseguida continuamos en Hacer el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, este segundo bloque. Nos acompaña don Randy Brunello, miembro de este equipo también. Gracias, Randy, por estar con nosotros para seguir viendo, como dices, indirectamente estamos yendo al núcleo sobre la educación de los hijos, porque lo que le da el ser, pues, es los padres, ¿no? Y cómo se les educa. Esto a la luz del padre Rodrigo Molina, fiel hijo de la iglesia, a las enseñanzas de ella. Randy, ¿podemos hablar de una especie lo dije un poquito duro, quizá, una especie de castración espiritual? Yo no estoy, me cierro, yo por distintas razones no he podido o no he sabido y allí me quedo. O estamos llamados a algo incluso más profundo que lo biológico, o que acompaña a lo biológico, o da plenitud a lo biológico. Bueno, con respecto al matrimonio, creo que te estás refiriendo a eso. Sí. Lo decía también por la parte anterior en que decíamos que esto es importante para todos, pero también para las personas que no van a tener una descendencia biológica, decían los papás. Sí, bien, o sea, tengamos en cuenta que el no tener una descendencia biológica puede venir por dos motivos naturales. Primer motivo, no estoy llamado a matrimonio, y ese motivo puede tener dos formas. Soy varón, puedo ser sacerdote o religioso, soy mujer, puedo ser religiosa, y decido, como dice nuestro Señor Jesucristo, hacerme eunuco por el reino de los cielos. Es decir, decido entregarme plenamente ya a Dios. Vivir ya desde la tierra lo que vamos a vivir en el cielo, porque en el cielo no va a haber ni marido ni mujer, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Puede haber otro tipo de vocación, que lo hemos visto incluso, y fíjense que esto nos ha llevado a, por ejemplo, a las maestras, por lo menos antaño, a decirles señoritas, porque había muchas maestras que permanecían solteras, porque encontraban en esa vocación de la maestría, de ser maestras, encontraban una entrega total y no necesitaban realizar una familia. Muchas de ellas incluso se quedaban cuidando a sus padres y veían en esa entrega total hacia sus padres y hacia esos hijos espirituales que eran sus alumnos una realización plena. Pues estas dos castraciones, porque el mundo de hoy, a la castidad, porque esto viene de Freud, o sea, Freud decía que en realidad la castidad que proponía la iglesia era una castración. No, o sea, no va por ahí la cosa. Estas pseudo castraciones, vivir la castidad de una forma distinta, de un llamado distinto. No tengo por qué vivir la sexualidad si veo que Dios me llama a algo superior. No nos olvidemos, San José era virgen, la Santísima Virgen era virgen, nuestro Señor Jesucristo era virgen. Y eso nos muestra de que ya la virginidad forma parte del plan de Dios. Antiguamente en el pueblo judío la virginidad se lloraba. La hija de Jefté pidió estar, creo que un mes, dando vueltas por los montes para llorar su virginidad porque iba a morirse y no iba a poder tener un esposo e hijos. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vive virgen, quiere una madre virgen y quiere un padre virgen. Incluso hace hasta un milagro para que su madre pueda permanecer virgen, no solo de corazón, sino también físicamente. Y nacerá, como dice el catecismo tan hermosamente, como un rayo de sol traspasa un cristal sin romperlo ni mancharlo, nacerá así a través del vientre de su Madre Santísima, nuestra Madre Santísima. Bueno, pues ese es uno. Luego viene lo otro, lo que lamentablemente hoy también es mucho. Nos castramos, pero incluso dentro del matrimonio. Y utilizamos anticoncepción. Y buscamos, como sea, no tener hijos. Incluso teniendo hijos los matamos a través del aborto. Hablo de un aborto provocado, no estoy hablando de un aborto espontáneo. Entonces, ese tipo de infecundidad
mata el amor. Tengamos en cuenta, el amor es fecundo, porque el amor es difusivo, lo hemos visto también en algún otro programa. Y si el amor es difusivo, el amor tiene que ser fecundo. Por eso Dios se decide a crear, porque quiere no solamente ser fecundo ad intra, sino también ad extra. Entonces, de esa manera ya podemos darnos cuenta hacia dónde apunta todo lo que es la paternidad y la maternidad. Y alguno podrá decir, bueno, pero San José fue virgen, la Santísima Virgen fue virgen y tuvieron solo un hijo que es obra del Espíritu Santo. Entonces, no fueron fecundos, fueron fecundos en la fecundidad mayor que puede existir. Porque cuidado, puede haber también otra infecundidad, que es la infecundidad biológica. Yo quiero tener hijos, pero Dios dice no. Pero no porque quiera castigarme, no porque no se fíe de mí, sino porque de repente me dice, quiero que tengas otro tipo de hijos. Hijos a través de la adopción o hijos a través de, como San José y la Santísima Virgen, de la obra de la redención. Ellos fueron fecundos en nosotros. Por eso podemos llamar también a San José nuestro Padre, porque fue Padre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por eso es nuestro Padre virginal también. Por eso llamamos madre a la Santísima Virgen María. Fueron más fecundos que cualquiera de nosotros, mucho más que cualquiera que podamos tener 14 hijos, 20, incluso hay matrimonios que salen ahora que tienen más de 20 hijos. ¡Qué belleza! Una hermosura. Pero cuidado, la Santísima Virgen y San José fueron mucho más fecundos que cualquiera de nosotros, porque tuvieron una fecundidad a través de la realización de la obra de Dios. ¿Y cuántos matrimonios hay que no pueden tener hijos y deciden, por ejemplo, no sé, fundar una casa de acogida y recogen chicos de la calle y tienen más hijos que cualquiera de nosotros que podamos tenerlos? Eso también es fecundidad. Por eso tengamos esta visión. No sé si satisfice tu pregunta, Hernán, pero... Recordar que tenemos esa vocación al amor profundo. Y no vivir el amor lleva a esta infecundidad o autocastración. Claro, sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Porque ahí no hay amor, ¿eh? O sea, si yo uso anticoncepción, ya no hay amor. Habrá pasión, te querré, tendré un poquito de filia hacia ti, pero amor verdadero no lo hay. Porque el amor es una entrega total. Y yo no puedo decir, te entrego todo, pero mi fecundidad es mía. Ya no me estoy entregando todo. Te entrego todo, pero mi fertilidad no te la entrego. Ya no te estoy entregando todo. Luego, tengamos en cuenta, eso rompe el amor. Es más, destruye el amor. Por eso vemos tantos fracasos hoy en día, ¿no? Randy, no sé si tú tienes en la mente o estadística, información, pero me parece haber leído, escuchado que precisamente los matrimonios que recurren a estos métodos ilícitos, inmorales, ¿no? Incluso ya socavan, es como, digamos, uno de los motivos o el que detona ya futuros divorcios y separaciones. Ahora mismo estoy recordando el caso de una persona muy cercana, varón él, que es poco habitual, que según él se había hecho pues una de estas intervenciones quirúrgicas en el varón para no tener más, y actualmente pues esta persona pobrecita está separada y es un matrimonio relativamente joven. Entonces, duele mucho, pero es como un amarte, pero con un pero, y al final no es amor. Así es. No tengo, o sea, de verdad no tengo estadísticas en la mente, de otras cosas sí. Por ejemplo, recuerdo las estadísticas de que un 75% de matrimonios que tienen relaciones prematrimoniales terminan con una vivencia matrimonial mala o pésima. Y mucho más aumenta esto cuando hablamos de que esas relaciones prematrimoniales fueron una convivencia durante algún término de años específicos, aumenta mucho más el porcentaje, se va casi hasta un 85%. Pero concretamente sí es evidente que la calidad de amor al usar la anticoncepción disminuye, y eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. O sea, utilizamos anticonceptivos y terminamos divorciándonos. Y alguno dirá, no, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Sí, porque el anticonceptivo rompe el amor. Y el amor es el único que puede hacer que yo supere las fatigas, las contrariedades que vamos a encontrar en la vida de los hombres. Va a estar, o sea, no es que no nos vamos a pelear, lo decía muy lindo el Papa Francisco, los platos van a volar, pero siempre el amor supera esas situaciones
y yo no puedo irme ningún día a dormir sin haber restaurado, por lo menos en un ámbito mínimo, esa relación y decir, mira, gordita, seguimos hablando mañana, yo te quiero, yo te amo, esta pelea no es más que un hito, pero no rebaja mi amor. Eso también tenemos que hacerlo. Y podríamos preguntarnos, ¿quién fue San José? Por eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. San José fue un padre ejemplar, siempre dispuesto a escuchar. Precioso colaborador en la custodia amorosa del niño Jesús, atento a que no faltasen nunca los medios necesarios para la humana existencia de los dos tesoros que se le habían confiado. Justo y fuerte en el cumplimiento cotidiano de la misión que le confió el Padre Celeste. Cuánto amaba y seguía cada día el admirable crecimiento de su Hijo Jesús, y Jesús le correspondía con su afecto filial y profundo, le escuchaba, le obedecía, le confortaba, le ayudaba. Por eso San José es un esposo casto y fiel, es un esposo silencioso y diligente, es un esposo trabajador, pero también es maestro de oración. Es un esposo que tenía vida interior, un padre de vida interior, un hombre justo y fuerte. Este es el modelo de la paternidad. Lamentablemente, en el mundo de hoy, con estas competencias malsanas y malentendidas que se han dado entre la feminidad y la masculinidad, estamos con ideas locas de nuevas masculinidades que uno las mira y dice, ¿qué nos pasa? O sea, no tenemos que ser ese hombre o varón machista, no, pero tampoco podemos ser un varón con tintes femeninas, porque no nos toca, no es lo nuestro, no es lo que la naturaleza nos pide. Por eso tenemos que tener en cuenta, y nos vamos a la siguiente diapositiva, Jorge, que debemos vivir alejados del ruido, porque los alborotos mundanos lo único que hacen es destrozar nuestra vida interior. Tenemos que mantener la quietud interior, cerrando los ojos a las fáciles seducciones del mundo, no participando en espectáculos mundanos, sustrayéndonos de sutiles prácticas de la perdición moral, hoy tan difundida de manera peligrosa y solapada a través de la prensa, de la televisión, del internet. Y no malgastar el tiempo, ¿cuánto nos cuesta esto? Con estos medios perniciosos, robando preciosos momentos a la oración y a la escucha de la palabra de Dios. Hernán, muchas veces decimos, yo no tengo tiempo para rezar, pero sí que me gasto unas cuantas horas con el celular, con la televisión y con cosas que si pudiese disminuirlas, tendría tiempo para Dios y no solo para las cosas del mundo, ¿no? Qué reto, qué desafío, Randy, al ir culminando este segundo bloque, pero que lo recalques, ¿no? Que nos ayudes a esto, Randy, porque es una realidad. ¿En qué casa no hay pantallas? Y cada vez pantallas enormes van poniendo y como que y pareciera que uno está a la moda y televisión a la carta, streaming, tantas cosas. Y qué difícil ese momento para encontrarse con uno mismo y ahí con Dios. Y en esto, lo masculino, pues el servicio, la escucha, que nos estás diciendo, Randy, todo un desafío. Así es. Tener en cuenta una cosa, San José llevaba a la casa lo necesario para la vivencia física, pero sobre todo era un ejemplo en la espiritualidad. Muchas veces los varones tenemos el concepto de que somos una suerte de cajero electrónico, ¿no? Tenemos que surtir dinero en casa y nos olvidamos de lo más importante, que es darnos nosotros, estar en casa, hablar con nuestros hijos, compartir con nuestros hijos, jugar con nuestros hijos. Nos olvidamos. San José no lo hizo. San José compartía con el niño Jesús la oración todos los días. San José jugaba con el niño Jesús. San José trabajaba con el niño Jesús, por eso le enseñó su oficio. Pero
lo más importante, San José vivía esa espiritualidad continuamente. Que nosotros seamos capaces de ser esa luz para nuestros hijos. Porque, claro, en el mundo de hoy es más fácil sentarse ante una pantalla y ver un partido de la Champions que ponerme a jugar con mi hijo, no sé, a hacer casas con estos ladrillitos que hay, o a ponerme, no sé, a construir una pista y jugar con él, con los carritos, o si estoy con mi hija, darle un tiempo para charlar y conversar de las cosas propias de las niñas. No somos capaces, no somos capaces, porque también, Hernán, en muchos casos no hemos tenido el modelo referente. Eso también hay que reconocerlo y hay que decir, bueno, pues comencemos nosotros. No fueron nuestros padres, pero comencemos nosotros, seamos nosotros como San José. Y con esta como pregunta y reflexión que dices, pero también la quiero enfatizar como pregunta, te invito a la última pausa, Randy, a los amigos del programa. Sí, muchos de nosotros hemos podido tener estos tiempos en que se vive este cambio de época, crisis, ausencia de modelos. ¿Todo está perdido? ¿Ya no hay solución? ¿O podemos recurrir a este modelo de Sagrada Familia, concretamente los varones, a San José? ¿Es posible dar un rumbo nuevo a las cosas o tengo que lamentar como mi pasado, ¿no? Lamentar mi pasado y que se siga repitiendo? Randy Brunello, te invitamos a una pausa, a los amigos de NS también. En este programa es el Encuentro con Dios, donde se está hablando ya hace varios programas, es una pequeña serie sobre la educación de los hijos, pero como verán, y lo ha dicho nuestro invitado, sobre todo se ve quiénes propician esa educación y qué es lo que tienen que ser los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto a la luz del padre Rodrigo Molina, inspirador de NSE y de tantos otros apostolados como el educativo, por ejemplo. Así que esto es muy importante. Vamos a la última pausa. No se olviden de compartir contenidos como este y dejarnos sus consultas, sus reportes en nuestros WhatsApp en cada una de nuestras ciudades donde trabajamos. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Para nadie de nosotros se nos escapa, los que más o menos estamos intentando seguir el camino de la fe, que estamos en un momento de crisis para las familias. Lo que se suele ver en los grandes medios, creo que desdice, cualquier persona con un poquito de sentido ve, desdice de lo que realmente uno quisiera ver o sabe que tiene que ser lo correcto. Solamente nos lamentaremos y también diremos que es que, bueno, pues mi papá fue así también, el medio en que viví, ¿qué más me queda, no? Una especie de fatalismo, ¿no? La tragedia griega, ¿no? Pues no, ha sido así, tu destino, los dioses, decían los griegos, y nada, solo toca llevarlo, seguirlo. ¿O qué nos dice la visión cristiana y un hombre de Dios como es el padre Rodrigo Molina, inspirador de NS? Nos lo viene comentando don Randy Brunello en la parte final ya de este espacio. Randy, muy buena reflexión, la última que nos hacías. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y tenemos que, no sé, como la ola, dejar que la ola nos lleve, el destino nos lleva a ver dónde nos arroja, o la experiencia cristiana nos dice otra forma de enfrentarlo. Bueno, las estadísticas en este sentido tampoco nos acompañan halagüeñamente, podríamos decir. Normalmente con realismo, ¿no? Suele decirse de padres separados, hijos separados. ¿Se puede romper con ese esquema o estamos ya destinados y sentenciados a no poder salir de él? No, sí, se puede romper con ese esquema, no pasa absolutamente nada. Podemos nosotros, con la gracia de Dios, salir adelante. Porque claro, si con nuestra fuerza lo vamos a hacer, y el problema del mundo de hoy, que tiene esa triste realidad, normalmente supone de que la persona no cuenta con Dios. Y entonces es ahí donde verdaderamente flaqueamos. Pero cuando contamos con Dios, cuando sabemos que Dios existe, cuando somos capaces de decirle a Dios que ocupe un lugar en nuestras vidas y que nos ayude a poder salir adelante porque no tenemos fuerza, entonces Dios suple, entonces Dios viene en nuestra ayuda. Claro, es imposible en un mundo de hoy vivir, por ejemplo, esa castidad que nos invita
o que nos manda el matrimonio y ser fieles el uno al otro, prácticamente mucha gente podría decir, no, eso no se puede vivir. La fidelidad hoy es imposible. Y sin embargo no lo es, porque muchos matrimonios cristianos viven una fidelidad férrea, a pesar de las tentaciones y a pesar de las muchas cosas que puedan surgir. Viven su fidelidad el uno al otro. Entonces, con la gracia de Dios, todo es posible. Decía Santa Teresa de Jesús, yo y Dios somos multitud. Decía San Pablo, esto lo repito mucho, pero es importante que lo tengamos en cuenta, todo lo puedo en aquel que me conforta. No yo, es Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios actúe en nosotros, imitar a Cristo para que Cristo venga a nosotros. Nosotros vamos a poner un poquito, iba a decir, casi nada. Es lo mismo que un papá que le dice a su hijo, ayúdame a llevar esta caja, mi amor. Y todo el peso lo carga él. Y el hijo va poniendo sus manitos abajo y el papá sonríe. Y el niño también, porque cree que está ayudando a su papá a llevar la caja y el que está haciendo toda la fuerza, incluso más fuerza de lo que tendría que hacer. Porque de repente si guardase la caja o la pegase contra el cuerpo, tendría que hacer mucho menos fuerza, pero por llevarla para que su hijo pueda también ayudarle, hace más fuerza. Así actúa Dios con nosotros. Muchas veces pone más de lo que tiene que poner porque nosotros ponemos mucho menos de lo que teníamos que poner. Entonces, Dios suple, Dios nos ayuda, pero siempre que queramos. Porque el hijo también podría decirle, no, papá, yo no te ayudo. Y papá va a cargar la caja solo, pero el hijo no va a tener el mérito de haber cargado la caja con papá. Y eso muchas veces nosotros lo hacemos también. Por eso tenemos que tener en cuenta, por más que hayamos tenido padres que no fueron ejemplo para nosotros, podemos ser nosotros el inicio del buen ejemplo para nuestros hijos. Con Dios, no solos, con Dios. Y aferrándonos en ese amor matrimonial que se transforme en ese trampolín del que hablábamos hace un momento para llevarnos a Dios. Pero para esto hay que vivir también nuestra fidelidad de una manera extensa. Fijémonos que en el mundo de hoy muchas veces las tentaciones vienen por los sentidos y no cuidamos los sentidos. Fijémonos lo que nos decía la hermana Josefina, porque esto nos va a abrir los ojos del espíritu para comprender por qué muchas veces caemos. Miren qué lindo, dice, ten cuidado con las miradas. Las ventanas de los sentidos son lugares por donde puede entrar la tentación, las tentaciones concretas. Cuida la vista, sobre todo en este mundo en que vivimos, tan poco limpio y tan poco puro. Y esto, los varones, que somos de una tendencia más sensual que las mujeres, lo experimentamos. ¿Cuántas veces tenemos que desviar nuestra vista de mujeres que están vestidas impúdicamente? ¿Cuántas veces tenemos que bajar nuestros ojos cuando vamos caminando por la calle ante carteles que incluso anuncian una gaseosa o un lugar donde se lavan coches y tienen mujeres más desvestidas que vestidas? Y nos atacan por todos lados. Pero eso supone de que entonces ya no se puede. No, sí, con la gracia de Dios se puede. Yo puedo desviar la vista, yo puedo bajarla, puedo hacer esto, lo otro o aquello, como un instrumento. Por eso, tengámoslo en cuenta. Esto que nos dice la hermana Josefina de guardar nuestros sentidos, nos va a ayudar también a guardar nuestra castidad. Y guardando nuestra castidad, estaremos guardando nuestra fidelidad. Y entonces no será algo imposible, porque con la gracia de Dios, Hernán, se puede absolutamente todo, ¿no? Qué bonito, Randy, siempre como mirando a San José, ¿no? Esta última cita de la hermana Josefina también, en algo que el mundo hoy, no sé, alguna psicología media torcida, ¿no? Alguna escuela psicológica diría como una especie de, no, o sea, nos dirá el mundo, ¿no? En eslogans fuertes nos dirá, pero no te cuadricules la vida con eso, o sea, no llegues a esos extremos, no
no seas así, o sea, vive más, ¿no? Incluso quizá alguna prédica en algún púlpito, ¿no? Lo van a decir, lo hemos escuchado, pero de estas pequeñeces, o al menos de la lucha en ellas, ¿cuánto depende, Randy, esa entereza masculina, como San José, ¿no? Esa virilidad toda como integrada, ¿no? No así desarticulada, no es algo más. Y si somos esposos o papás o sacerdotes, seminarios, o sea, también, con mayor razón, esa guarda en esto a menudo que el mundo despreciará, incluso dirá, tienes que ir al psicólogo, ¿cómo vas a ir a esas cosas? Sí, así es. Era lo que decía antes. Tengamos en cuenta, y lo hemos tocado en algunos de los primeros programas, esos tres padres de la sospecha, de los que hablaba San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, que son los que nos han dejado en definitiva la mentalidad que se vive hoy en el mundo. O sea, lo que decíamos de Freud hace un momento y que hemos tocado ya en algún otro programa cuando hablábamos sobre este tema, ¿no? Hoy creemos que bajar la vista ante una señorita mal vestida, una de dos, o eres un morboso que todo lo ves mal, o eres un loco que lo único que haces es castrarte. Y no nos damos cuenta de que, dice nuestro Señor Jesucristo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, adulteró con ella. Y no nos damos cuenta de que le hacemos un favor a esa señorita porque dice también nuestro Señor Jesucristo, todo el que sea motivo de escándalo, esa es la palabra que no me salía, todo el que sea motivo de escándalo para uno de estos pequeños, más le vale que le aten una piedra de molino al cuello y lo arrojen al fondo del mar. Es decir, si esa señorita sale como una ametralladora a matar almas por el mundo, mal vestida, no es que yo sea un abusador o un maniático o un tipo depravado, no. Soy un varón, ser humano, que está herido por el pecado y que tiene que luchar contra las pasiones para poder sostenerlas y que cuando recibe un impacto de algo sensual, tiene que luchar contra ese impacto para poder mantenerse fiel a aquella que le prometió la fidelidad para toda la vida. Y no porque sea un maníaco, es que es naturaleza. El varón es más sensual que la mujer. Eso es naturaleza, ahí no hay depravación. Claro, y Randy, esto creo que también lo has dicho ya alguna vez y lo hemos escuchado, ¿no? En buenas enseñanzas. Esta doble moral que tiene el mundo, porque para estas cosas, pues te pueden tildar de fariseo, de que tú eres el que está mal, etcétera, ¿no? El varón que esté en esa lucha, pero por otro lado, las campañas publicitarias que están muy bien estudiadas y muy bien diseñadas, te ponen colores, personajes, formas, de un modo que saben que atrae al público masculino o a determinado público. Ellos sí lo saben y lo saben muy bien, pero por otro lado critican cuando uno puede hacer estas observaciones. Randy, en esto para acabar y avanzar un poquito los minutos que nos quedan, ¿qué más podemos ver en San José, en este modelo, en esta ayuda para los papás, esposos, varones en la educación? Así, justamente quería dar ese salto porque estamos hablando de la pureza y San José, nos dice la siguiente diapositiva, tenía una pureza virginal, desapego a nosotros mismos. San José era virgen en todo. Era virgen en la mente, virgen en el corazón, virgen en el cuerpo. Ser interiormente libres y capaces de amar, de cumplir con fidelidad y perseverancia todo lo que el Señor nos va pidiendo. Solo así va a reinar en nosotros la paz. Con desafección de las criaturas a las cosas meramente humanas, no podemos transmitir esa gracia de la luz y la santidad si no somos nosotros vírgenes de todo, no vírgenes del cuerpo, como lo era también San José, pero sí vírgenes de corazón, con esa virginidad de espíritu de la que nos hablaba siempre el Padre Molina. Es decir, desapegados de todos menos de Dios. Para ver con claridad la verdad y ser fieles al Evangelio, viviéndolo sin glosa, como decía San Francisco de Asís, en el corazón. En la mente, hemos dicho,
tenemos que ser vírgenes. No podemos transmitirla. Por eso, si somos puros en la mente, tendremos la claridad de la verdad. Somos puros en el corazón, llegaremos a la perfecta comunión de amor con Jesús y así vamos a comprender y vivir el misterio de su ardiente caridad. Y si somos puros en el cuerpo, vamos a probar la alegría de encontrarnos con María, con los santos y con los espíritus angélicos. Porque la pureza no es una locura. La pureza es parte de nuestra fe. Por eso, entonces, nos transformará la fuerza del Espíritu Santo y así llegaremos a ser gloria a Dios. Fijémonos, y con esto ya terminamos, lo que dice el padre Molina. José es un comprometido. Todo. Él es sacrificio a su compromiso de amar y servir. No nos olvidemos que San Pablo pone el amor del varón en la imagen de Cristo crucificado. José, todo por María, José, todo por Jesús. Confiarnos a la protección de San José es lo que debemos hacer, que supo defender la vida amenazada del niño Jesús y podrá también defender la nuestra en el momento que el demonio nos ataque. Yo creo que con esto ya tenemos prefijada la figura de San José para poder vivirla nosotros en nuestra vida, Hernán. Randy, qué pena que tengamos ya que terminar, pero permíteme 2 preguntitas cortas, igual si no la dejamos para el repaso del próximo programa en esta serie en la cual nos estás acompañando, Randy. Primero, esta virginidad que has mencionado, creo que me parece, ¿no? No sé a ti, por lo que uno lee, escucha, escándalo mencionarla hoy por hoy, en el tiempo en que se vive, lo poliamoroso, todo esto que se promueve. Esa virginidad, y creo que mencionamos algunos niveles, ¿podríamos decir que alguno de estos matices de virginidad que nos decías tiene mayor importancia que la otra? O sea, ¿a cuál deberíamos como aspirar como principal, Randy? La virginidad de corazón, la virginidad de espíritu es lo máximo. Es decir, desapego de todo y el apego a solo Dios. Y todas las cosas, como dice San Ignacio de Loyola, tanto cuanto nos ayuden a ir a Dios. Solo así podemos vivir el amor auténtico. Solo así vamos a poder entregarnos auténticamente. Porque vamos a tener a Dios en nuestro corazón. Entonces, yo los entraría. ¿No? Un casado puede y debe. Lógico, puede y debe. O sea, esto es una virginidad que no es que tengo que ser cura o monja. Yo también estoy llamado a esa virginidad. Y si no la vivo, no voy a poder ser feliz, no voy a poder amar. Y también que esto lo va a ver los hijos, ¿no? O sea, también una virginidad incluso de los hijos. No puedo hacer de mis hijos pequeños dioses, ¿verdad? O sea, también... Que nuestros hijos, así es, que nuestros hijos vean que los amamos, pero que los amamos en Cristo. Claro. Y que no le damos todos los gustos. Eso lo vamos a ver también un poquitito cuando toquemos el tema de María, de la maternidad, porque allí también hay muchas luces para darnos cuenta de que no es que tengo que darle a mi hijo todo lo que quiere. Ya lo vamos a ver. Y ahora sí, unos segunditos. La última pregunta. Esta frase, como las del padre, realmente invitan a uno mucho a pensar y a obrar, ¿no? Habla de San José, y ahí todo varón, me parece, como el hombre del compromiso. Si hay una cosa que quizá el hombre actual más le huye, y somos como especie de adolescentes grandes, ¿no? Sí. No compromiso, no huye, Randy. Hay mucha adultescencia hoy en día y eso es una crisis muy fuerte que vive el mundo. Si queremos saber si somos maduros, veamos si somos capaces de vivir la cruz de Cristo. Si mirando un crucifijo decimos, Señor, yo quiero seguirte, incluso ahí, hasta la muerte en cruz, entonces podemos decir que somos maduros. Pero en el momento en que no somos capaces de negarnos en las cosas más pequeñas, pues evidentemente nos falta mucho. Y eso yo creo que a todos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Muy bien. Randy Brunello, esposo, padre de familia, misionero, parte de este equipo de NC. Gracias por acompañarnos en esta serie de programas sobre la educación de los hijos a la luz del padre Rodrigo Molina, también desde luego de ese padre Molina, hermana Josefina, su fiel ayuda.
y todavía tenemos algunos programas por delante. Randy, hasta muy pronto. Bueno, gracias Hernán a vos y gracias también a la paciencia de todos nuestros amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Gustosa paciencia. Randy, hasta muy pronto, amigos de NS. Gracias por acompañarnos. No te olvides de compartir contenidos como este, que como has visto es totalmente distinto, esa verdad que viene del Señor, y NS procura ser un humilde y sencillo y fiel medio a esa verdad. Comparte contenidos como este entre tus amigos familiares, contáctate con nosotros para tus reportes a nuestros WhatsApps habituales. No te olvides que NS, en este año jubilar con San José, sigue sembrando esperanza. Hasta pronto.